Empezamos el análisis de hoy con lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sabíamos que durante la campaña presidencial en Estados Unidos, Donald Trump siempre manifestaba que podía terminar esta guerra en 24 horas. Bueno, no han sido en 24 horas, pero ya se ha tomado la primera acción por parte de Donald Trump. Y a diferencia de otro tipo de liderazgo diplomático en el que se busca un poco la opinión de las partes, ¿no? Principalmente los aliados, la rivalidad que ha generado entre Estados Unidos y Rusia, la primera invasión incluso de Ucrania, en 2014, cuando Rusia se anexiona Crimea e invade el Donbass o financia una milicia militar en el Donbass para generar una guerra civil y hacerse del territorio, o sea, el primer paso de esta invasión, Rusia fue expulsada del grupo del G8. El G8 o el G7, antes era G8, con la participación de Rusia. Ese país fue expulsado luego de esta anexión de Crimea de manera unilateral e iniciando una guerra que tiene hasta este momento más de 11 años ya están los ucranianos con este tema. Pero bueno, al parecer mucha agua ha pasado debajo del puente, porque al parecer el que quiere restablecer las relaciones y quiere que Rusia ya no sea un rival, sino más bien convertirlo en un aliado, ha descolocado a todo el mapa geopolítico, principalmente de Europa, y ha dejado a Ucrania en la indefensa y en la orfandad. Porque Estados Unidos, y Joe Biden en este caso, ha sido quien más apoyo le ha brindado a Ucrania, y todos los canales de comunicación con Putin se cortaron. Es más, Biden se refirió de manera muy torpe hacia Putin, llamándolo despiadado, dictador, asesino, de todo. Mientras que con Donald Trump la cosa es diferente. Ellos parecen tener una buena amistad y Donald Trump quiere afianzarla. Por eso Donald Trump agarró el teléfono esta semana y le llamó a su buen amigo Putin. Y bueno, acordaron varias cosas. Entre ellas hubo un intercambio de prisioneros. Y luego empezaron a hablar de cuáles serían las formas de llevar adelante la paz. Parece que ya lo tienen muy bien establecido. Porque el secretario de Defensa, en la cumbre que se estaba desarrollando de seguridad en Múnich, manifestó que Ucrania tiene que ser realista y entender que no va a poder recuperar las fronteras previas a 2014. Ok, ¿eso significará Crimea o significará algo más? Ya sabemos que Rusia quiere hacerse de la parte del 20% del territorio ucraniano que se ha agarrado durante estos 3 años de guerra. Zaporilla, Gerson, Luhansk y Donetsk. Esos 4 estados que no los ha logrado conquistar del todo, es decir, no está en la totalidad de sus estados la presencia militar, quiere hacerse de ese más del 20% del territorio ucraniano, y esa es su condición para ingresar a la guerra. Obviamente, Zelensky ha salido muy, muy enojado con este tema y le ha dicho a este foro europeo que es posible que las relaciones y la alianza con Estados Unidos y Europa esté desapareciendo. Aquí unos cuadros relacionados justamente a estos últimos acontecimientos. Bien, ahí estaba Zelensky hablando en esta conferencia de seguridad de Múnich. Hace unos días el presidente Trump me contó sobre su conversación con Putin. Ni una sola vez mencionó que Estados Unidos necesita a Europa en esa mesa. Eso dice mucho, dijo Zelensky en un contundente discurso en la conferencia. Ya pasaron los viejos tiempos, cuando Estados Unidos apoyaba a Europa simplemente porque lo había hecho. Ayer aquí en Múnich, el vicepresidente estadounidense lo dejó claro. Las décadas de relaciones entre Europa y Estados Unidos están llegando a su fin. A partir de ahora las cosas serán diferentes y Europa debe adaptarse a ello, dijo Zelensky. Aquí está Pete Hegseth, secretario de Defensa, que también participó en esta conferencia. Como todos queremos una Ucrania próspera y soberana, pero debemos comenzar a reconocer que el retorno a las fronteras ucranianas previas al 2014 es un objetivo irrealista, secretario de Defensa de Estados Unidos. Bien, fascinante, increíble. ¿Qué está pasando? Estamos con el analista Javier Vizcarra, él es diplomático. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Qué te dice este viraje de timón tan agresivo que toma Estados Unidos a la cabeza de Trump?
¿Qué tal, Jorge Luis? Un placer estar en el programa y lo acabas de decir concretamente, esta casi avalancha agresiva de el presidente Trump en apenas un mes de gobierno. Pero para entender lo que pasa en las negociaciones de paz para la guerra en Ucrania, hay que entender por qué Estados Unidos está involucrado ahora de esta manera en el conflicto. Y ya en el programa tú has mencionado al comenzar abundantemente este punto. Sin embargo, permíteme añadir una muy brevísima explicación de qué cambia en la ecuación geopolítica norteamericana, sobre todo con la inclusión de nuevos factores. Y aunque ya todos estamos sorprendidos por esto que acabamos de llamar avalancha, que es Trump en apenas un mes de gobierno, nos preguntamos qué cambió realmente en la política exterior de ese país. Tradicionalmente, o desde el fin de la Guerra Fría, los ejes de la política exterior de Estados Unidos han girado en torno a la democracia, los derechos humanos y la prosperidad económica. Hoy la política de American First, América Primero, es seguridad pública, que es lucha contra el crimen organizado, entre otros temas, migración, control fronterizo, entre otros temas, prosperidad económica, donde entra ahí el tema de la contención comercial china. ¿Cómo verá José Luis, este cambio de prioridades de la nueva administración Trump deja a la democracia y a los derechos humanos en un rol absolutamente instrumental o secundario? Y en esto el ejemplo de Venezuela es absolutamente claro. Aunque Washington no quiera admitir, han negociado con un dictador. Y en la guerra Ucrania contra Rusia hay varios aspectos a considerar. El primero y contundente: Trump está buscando un cese inmediato del conflicto para lograr el éxito inmediato para sus propias gestiones. Para poner fin de manera inmediata a la guerra, Trump, como usted acaba de señalar, esta semana ha realizado 2 llamadas telefónicas clave. La primera con Putin, habló como 1 hora y media, y también lo hizo con el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por espacio también de 1 hora. También el propio Zelensky confirmó la conversación diciendo que se han analizado los pasos seguros hacia una estabilidad sólida y duradera. Hagámoslo, dijo, manos a la obra. Sin embargo, ya en Múnich, en esta reunión que se ha mencionado en el programa en Alemania, donde se realiza una conferencia sobre seguridad y que se ha convertido en el punto de encuentro de los líderes mundiales y donde se está negociando intensamente este tema de la guerra, Zelensky ha cambiado un tanto el tono de sus expresiones públicas, sobre todo al entender que Estados Unidos estaría negociando con Putin a espaldas de Europa e incluso de la propia Ucrania. En su discurso, permíteme decir que en Múnich, claro, Zelensky les dijo a los europeos que deben tomar las riendas del futuro del continente en sus manos. Les digo concretamente que ha llegado el momento de hacer unas propias fuerzas armadas europeas. Claro, que lo que dijo Zelensky más parece, y tengo que decirlo, una exhortación desesperada de alguien que ya prácticamente en la arena clarísima del conflicto se ve perdido. Si bien la arremetida norteamericana en el conflicto pareciera no tomar en cuenta a Europa, Trump está usando otra estrategia con los países de la Unión, la presión comercial, y con ello está queriendo obligarlos a subir el gasto de Europa en el tema de sus fuerzas armadas. Y ahí el futuro de los aranceles y las alianzas militares parecen alinearse, digamos, en la misma estrategia estadounidense. Así los países de la Unión Europea están ahora más ocupados con su otro frente, el comercial. El anuncio de Trump de que aplicará el 25% de aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio ha estremecido la economía global, y Europa no está ausente de ello, lo sabemos. También las medidas anunciadas este último jueves, como aranceles recíprocos o aquellas que se refieren a barreras para arancelarias, preocupan a Europa, incluso individualmente por país. Por ejemplo, la producción de vinos y sus derivados, ahí está el famoso limoncello tan agradable a Estados Unidos, representa para Italia el 30% del total de su producción. Es decir, el impacto sería devastador. El equilibrio
basado en esa interdependencia comercial global, hoy está en riesgo. Quizás por ello nos encontramos con una reacción inmediata de Mark Rutte. Mark Rutte era, recordarán, el primer ministro de Países Bajos. Hoy es el secretario general de la OTAN. Este hombre ahora aplaude un entendimiento absoluto entre Estados Unidos, Europa y la OTAN sobre el futuro gasto en defensa. Y esto no es casual, digámoslo claro, es casi aceptar la imposición norteamericana para que Europa eleve su gasto en este rubro, es decir, armamentos. Pero ya en el meollo mismo de la guerra, en la palabra de Zelensky, hay que leer entre líneas la entrevista que otorgó recientemente el líder ucraniano a The Guardian. En una especie de intento sin grandes perspectivas, dijo que se retiraría con sus tropas de Kursk, territorio ruso, y que esperaría que Rusia se retire de las zonas ucranianas en el este, la zona de Donbass, algo que parece impensable para el Kremlin, sobre todo después de 3 años de guerra que se cumplen esta semana. Pero también aquí está el punto. Ha mencionado ese otro nuevo factor en la geopolítica norteamericana, en esa ecuación difícil, el económico, las compensaciones económicas. Zelensky ha sugerido que podría otorgar contratos de explotación de litio, tierras raras, que están justamente en esa zona, a empresas norteamericanas, claro, con el pretexto tradicional de que esto generaría beneficios mutuos. La pregunta clave es, ¿está el líder ucraniano en posición de hacer estas ofertas? Me animo a decir rotundamente no. Entonces, ¿qué busca? Seguramente comprometer a Estados Unidos en la ayuda que le ha prestado ya a su país. Eso es. Javier, quiero explorar esto que me sorprende, la cercanía de Trump con Putin, ¿no? Han hablado durante hora y media, pero luego de la conversación, Trump ha dicho que ha sido una conversación extensa, muy productiva, y ha dicho que quiere que Rusia esté de vuelta en el G7, es decir, que otra vez vuelva a ser G8. Obviamente toda Europa se le va a enfrentar, pero además ha dicho que Putin podría visitar Estados Unidos y que Estados Unidos visitaría Moscú, o sea que Trump estaría en la Plaza Roja probablemente en mayo, en el día de la victoria de las Fuerzas Rojas, y la primera reunión sería en Arabia Saudí. Es decir, este increíble acercamiento incluso podría hasta incomodar a China, porque sabemos la relación tan estrecha que tienen China y Rusia, pero Trump está buscando algo con Rusia. Lo que acabas de decir es tan sorprendente que no me puedo imaginar en lo que llaman la Krasnaya Plощad, la Plaza Roja, ingresando a Donald Trump para ser parte de los festejos por el 7 de mayo, el día más importante que celebran los rusos con la victoria ya después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero veamos, por otro lado, esa larga conversación con Putin. Se ha advertido que el tema económico es un factor que está jugando mucho en las conversaciones. En un mes de administración, Trump se había mostrado más agresivo en sus previsiones con Rusia. Ahora parece que hay una moderación y lo apuntas perfectamente en el programa. ¿Cómo terminará la negociación? Por ahora, Zelensky ha afirmado que no se reunirá con Putin hasta que Ucrania, Europa y Estados Unidos tengan una ruta común para las negociaciones. Entonces, debemos decir que las fichas del tablero están dispuestas. Veremos cuál es la próxima jugada, aunque en rigor, en esta nueva manera de encarar la política internacional de Estados Unidos, vemos como en el ajedrez, por ejemplo, unas partidas simultáneas con varios contrincantes y con estrategias diferentes por parte del jugador que está con las fichas blancas, por decir algo, es decir, Estados Unidos. Y para colmo, ya del lado justamente norteamericano, con jugadores diversos que mueven fichas que hasta cambian la estrategia y provocan descontrol. Ha hablado el vicepresidente, ha hablado el secretario de Estado, han hablado enviados y muchas veces las versiones
se contradice. De modo que estamos con una presión norteamericana muy fuerte y lo que acabas de decir respecto a un acercamiento muy curioso con Putin tiene que preocupar al mundo entero, no solamente a los europeos. Vaya, que ofrecerle tales cosas a Putin pone, por supuesto, a los analistas rebuscando cuáles son los intereses detrás de todo esto. Porque ya te decía que sería una gran sorpresa ver la visita de Trump a Moscú o viceversa, tenerlo a Putin en Washington. No lo avisoró muy fácilmente, pero ya la sola idea da la sensación de unos acuerdos muy extraños. Ya el presidente Trump ha tenido un encuentro, no él, a través del señor Richard Grenell, con el presidente Maduro, al que la justicia norteamericana lo tenía fichado, y han negociado virtualmente temas, claro, de seguridad, han logrado la liberación de gente norteamericana, pero además también a pie juntillas Maduro se ha comprometido y ha mandado aviones hasta El Paso, ese aeropuerto en Texas, Estados Unidos, para traer a los migrantes venezolanos. De modo que la fuerza que tiene en este momento el presidente Donald Trump es todavía impredecible. Yo esperaría un tiempo, porque un mes es muy corto para evaluar cuál va a ser el futuro norteamericano, pero vamos, no sé si hacia un nuevo orden mundial o hacia un nuevo desorden mundial, pero ciertamente el tablero está descompuesto, Jorge Luis. Absolutamente, Javier. Ha sido muy amable. Gracias por habernos acompañado en RTP Mundo. Un abrazo.